Espera. Ahí está ya. Muy bien, pues entonces yo creo que comenzamos, compañeros. 1, 2 y 3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de reflexión acerca de los análisis en las tendencias pedagógicas en educación superior. Esta actividad del video de reflexión está conformada por los siguientes compañeros: Pozos Hernández Javier, Aspeitia Trejo Lida Argelia, su servidora, Hernández Liñán Aldair y Hernández García Andrés, del cuarto semestre de la maestría en educación superior del Centro de Investigación para la Administración Educativa. Comenzamos. Para hablar de este tema, estamos hablando acerca del autoritarismo, de la crítica autoritaria, que nos dice que esto es cualquier corriente que anteponga la libertad en la educación frente a las imposiciones tanto de instituciones o bien de personas. Aquí es importante recalcar que destacan en esa parte de la educación antiautoritaria los anarquistas y los no anarquistas o libertarios. Pero, ¿qué es el anarquismo? Bien, el anarquismo demanda la libertad del individuo y su naturaleza social. Este rechaza a la escuela tradicional y el Estado. ¿Por qué? Pues porque están al servicio de los poderosos e impiden a las masas tomar conciencia de su propia fuerza y sus derechos. Sin embargo, en la práctica escolar, este plantea una escuela sin clases, sin diferencias entre maestros y alumnos, que funcione de una manera autogestionaria. A continuación viene un compañero a explicar un poco más, adentrándonos en el tema acerca de la crítica autoritaria. Sí, buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar un poco de Francisco Ferrer Guardia y su innovación sobre la escuela moderna. Él fue un gran pedagogo que en 1901 abrió las puertas del centro educativo en Barcelona, en donde proponía él transformar radicalmente la experiencia pedagógica en la manera de enseñar, mediante un sentido un poco más crítico, laico, más racionalista y más libertario sobre todo. Él fue dominado como el impulsor y el alma de la escuela moderna. En la siguiente diapositiva vemos, hablamos de Ferrer Guardia, que fue el impulsor y el alma, como lo dije, de la escuela moderna. Él había conectado mucho con las ideas de la renovación pedagógica por medio de las ideas de Paul Robin, que él fue un teórico de la educación integral en sus años de exilio en Francia, y pues allí comenzaría sus prácticas pedagógicas en cursos comerciales en el Gran Oriente, y empezó también como profesor de la lengua castellana. Y pues bueno, entre ellos dos pretendían afirmar un gran proyecto que es lo de la escuela moderna. El concepto de Paul Robin era enfocado más a la educación integral, que englobaba de manera más simultánea los componentes de los alumnos en el sentido de la personalidad del alumno, y no separar mucho el mundo del estudio junto con el mundo del trabajo, sino que quería integrar ambos métodos. En la siguiente diapositiva nos habla que de la escuela moderna, cuando casi nadie se lo planteaba todavía, vienen ellos y intentaron formar parte de toda esta estructura. Uno de los pensamientos que tenían eran que los niños, las niñas tendrían una insólita libertad, se realizarían ejercicios y juegos de esparcimientos al aire libre. Además, se insistiría en el equilibrio con el entorno natural, así como en el medio de la higiene personal y social. También pretendía, como lo veíamos anteriormente, la desaparición de los exámenes y los premios o los castigos. Así era como tenían esa idea. También tenían la idea de que los alumnos visitaran centros industriales,
A ellos les tocó en ese entonces, cuando la industria llegaba aquí a nuestro país, entonces ellos decían que mediante las fábricas textiles, que eran las que más estaban en ese entonces, pretendían llevar a los alumnos, a los niños a excursiones, y mediante las redacciones y comentarios de estas vivencias, ellos iban a aprender diferente, iba a ser uno de los ejes de aprendizaje fuertes. Y pues bueno, en la cuarta diapositiva, en la siguiente diapositiva, tenemos lo que son unos acontecimientos que vivió él. Tenemos que en 1906 él sufre un atentado contra Alfonso XIII, en el que este se ve involucrado con un bibliotecario de la escuela y sufre la clausura de ese centro. Pero pues él tuvo varios altibajos en ese entonces, pero supo volver a ponerse de pie, y fue presidente del comité directivo de la Liga Internacional de la Educación Racional de la Infancia. Y pues ahí podemos ver que él siempre estuvo enfrente de esta estructura de la educación moderna. Pero también viene la muerte de Ferrer como consecuencia de los hechos de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, en los cuales el fundador de la escuela moderna no tenía ningún tipo de responsabilidad en esto. Sin embargo, fue condenado a muerte por un consejo de guerra que lo acusó de haber sido uno de los instigadores de este movimiento. Y todo esto lo vemos en la siguiente diapositiva, hecha por Anselmo Lorenzo en la revista barcelonesta Natura en 1903. Aquí podemos hablar más a detalle de todos estos sucesos que vivió Francisco Ferrer en el proyecto esencial de la escuela moderna, y que en el sentido de la fuerza y el vigor que se tenía en ese entonces. Y pues hasta aquí es lo que les voy a hablar de este autor, dándole la palabra a mi siguiente compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Nos dice que la experiencia de Summerhill al crear esta escuela se basó en Rick Fromm, el cual resume el decálogo ideológico que fundamenta la teoría educativa del psicólogo inglés. Lo marca en 10 principales. La fe en la bondad del niño. Fin de la educación. El fin de la educación para él era trabajar con alegría. Hallar la felicidad. Y como tercero, la escuela intelectual y afectiva. La cuarta, la escuela tiene en cuenta las necesidades y capacidades de los niños. La disciplina impuesta y castigos producen temor. La libertad no se confunde con libertinaje. El maestro verdadero es sincero. Los niños se hacen independientes y la culpabilidad depende del niño y la vinculación con la autoridad. La escuela laica. Esta escuela, principalmente, esos 10 principios que tenía, era de que principalmente la escuela era abierta en pensamiento, en donde el niño era el principal, el niño era prácticamente todo, ¿no? Siguiente diapositiva. Los principios de Summerhill por A. Mountain sintetiza los 10 principios anteriores en 4 principios fundamentales, los cuales son la confianza en la naturaleza del niño. Aquí principalmente el niño tenía toda la razón, el niño le daba esa confianza. ¿Para qué? Para ser él mismo. La definición de la finalidad de la educación. Esto era que, para empezar, una educación era precisamente el aprendizaje total del alumno.
en la confianza en la naturaleza del niño, nos decía que, en su opinión del autor, el niño es innatamente sano y realista. La influencia adulta, si los adultos no enseñan no enseñan a los alumnos que es un pecado, el individuo no va a pecar. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Que precisamente el alumno o el niño, desde que iniciaba su educación en Summerhill, era que, por ejemplo, no había errores en ellos, le daban esa confianza, ese realismo de que él fuera la persona que decidiera todo, qué iba a estudiar, qué iba a hacer con su vida y cómo lo iba a hacer. La humanidad problemática, aquí de igual manera, nosotros vivimos en una sociedad en donde las problemáticas suelen suceder. Entonces, precisamente en esta escuela, los alumnos, si no había una problemática, el alumno no iba a tener problemas prácticamente. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que pues principalmente que si a el alumno no le enseñabas a ser malo, pues obviamente ningún alumno iba a ser malo. Todo iba a correr como debería. Siguiente, por favor. La finalidad de la educación. Nos dice que el niño tiene que vivir su vida, no la que el programa Padres y Educadores. El niño, en este sentido, tiene que tener precisamente la libertad de que, ya les mencionaba, de estudiar lo que él quisiera. Si no quería estudiar, no estudiaba en ese día, pero al día siguiente, no sé, quería estudiar arte, estudiaba arte. Si quería estudiar filosofía, estudiaba filosofía, leía, hacía lo que él quisiera. No dependía prácticamente de padres ni de un programa que nos fuera llevando, como hoy en día tenemos los programas de estudio. Aquí tampoco se les enseñaba a la gente cómo vivir. Ellos tenían que vivir plenamente. Los objetivos de la escuela de Hill es otorgar al niño la felicidad, valentía y bondad. Prácticamente, al hacer lo que él quisiera, el niño iba a ser feliz, él iba a aprender lo que quisiera. Obviamente, esta escuela está capacitada con docentes que pues llevan por un buen camino hacia los alumnos. ¿Para qué? Para que sean valientes y afrontar sus dificultades. ¿Para qué? Para futuramente adquirir un aprendizaje esperado. Dejar que el niño sea él mismo. Aquí principalmente tenemos que dejar que el niño sea él mismo, que pues todo redunda en esto, que el alumno podía hacer lo que quiera. Evitar el adoctrinar a los alumnos. Anteriormente, uno de los 10 principios precisamente era que no debía haber una educación religiosa, vaya, que era laica, en donde sí se enseñaban valores y principios. Los niños se vuelven buenos cuando se logra destruir toda educación moral ya recibida. Sabemos que desde pequeños nos enseñan lo que es bueno, lo que es malo, no hagas esto, no hagas el otro. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que eso es lo correcto, pero en esta escuela radican todo eso, quitan todo eso. ¿Para qué? Para que seas tú mismo y puedas desarrollarte plenamente, tanto moral y conscientemente. Siguiente, por favor. La libertad. Sabemos que todo niño quiere la libertad, quiere jugar. El jugar para un alumno es algo vital. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren. Quieren jugar aprendiendo o aprendiendo jugando. Precisamente el alumno quiere aprender mediante nuevas estrategias, mediante con la metodología que ellos quieran, podían desarrollarse en esta escuela. La autorregulación, la libertad y el autocontrol. Aquí a los alumnos principalmente se les enseñaba a tener la libertad, pero tampoco se les enseñaba cómo quitarle la libertad a los demás. Es decir, si el alumno era libre, él no tenía por qué quitarle la libertad de elegir lo que iba a estudiar a otros de sus compañeros.
debían de tener esa confianza para tener la comunicación. ¿Para qué? Para poder desarrollar su conocimiento. La autonomía, en este sentido, era el saber elegir. Aquí la autonomía en las elecciones no dependían ni de los docentes ni de los padres de familia. ¿Por qué? Porque aquí precisamente la libertad era uno de los principales atributos que tenía la escuela. Aquí un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, a nosotros como desde pequeños nos educan a nuestro estómago o a nuestro ser el que tenemos que almorzar, comer, desayunar a tales horas. En esta escuela no, el pensamiento era ese precisamente, tener la libertad. ¿Sabes qué? Cuando el niño tenía hambre, tenía que comer, no cuando se lo indicaban ciertos horarios. Siguiente, por favor. El autogobierno. La realidad en el crecimiento con los pares, el autogobierno era precisamente que el alumno podía gobernarse a sí mismo, sus tiempos, sus clases, su hora de dormir. Eh, Tenía que tener esa confianza con sus compañeros, con sus pares. ¿Por qué? Porque el desarrollo tanto emocional como las actividades que se realizaban en esa escuela debía ser en compañía, o sea, no solamente ellos solos, sino que debía ser acompañados. Era gobernada por ellos mismos y una de las ventajas tan enormes que era potenciar lo que es la educación. ¿Por qué? Porque no, sí existían ciertas reglas, ciertas limitaciones en que el alumno obviamente tenía que pasar ciertos rubros, no sé, en escritura, en literatura, todo eso, pero el alumno decidía cuándo y cómo realizarlo. En esta escuela querían formar alumnos con corazón, no solamente con cabeza, o sea, no solamente seres pensantes, sino también con ese sentido humanista. La supresión pues, del miedo, perdón, era la liberación del niño. Aquí, en este caso, no había miedo que te enfrentaras a algo nuevo, sino que el alumno tenía que enfrentar esos miedos. ¿Para qué? Para poder realizarse como la escuela quería. El camino era evitar que el niño tenga sentimientos de culpabilidad, precisamente, de que el alumno no sintiera culpa porque salió algo mal, sino que al contrario, ver esas áreas de oportunidad. ¿Para qué? Para que el alumno pudiera sobresalir y aprender de esos errores. Bueno, que no se llamaban errores en ese entonces, sino que solamente eran áreas de oportunidad en la que el alumno tenía que trabajar. ¿Para qué? Para poder satisfacer ese rasgo que le faltaba favorecer. Y obviamente, tanto los docentes como compañeros de él mismo, sus pares, tenían que tener el reconocimiento para la superación y la amabilidad para poder decírselo. Siguiente, por favor. La terapia de Summerhill. Pues prácticamente esta escuela era como si fuera una terapia. ¿Para qué? Para curar a los niños. Esta cura precisamente era erradicar todo aquel mal pensamiento de la educación que tenía. A lo mejor no entró precisamente en esa escuela de inicio, pero erradicar esos miedos, esas áreas de oportunidad que tenía que mejorar. Eso era la cura en Summerhill, que el alumno pudiera tener la libertad total. La enseñanza y las pedagogías no directivas. La enseñanza precisamente era que en esa escuela se enseñaban infinidad pues de cosas, ¿no? Cómo tejer, cómo jugar, se enseñaban, pues sí, literatura, o sea, las materias que tenemos hoy en día, pero si el alumno no las quería estudiar, no las estudiaba. Simplemente no había una dirección pedagógica
como tal. Obviamente se llevaba una estructura, tenía que llevar un ambiente de aprendizaje propicio. ¿Para qué? Para que el alumno desarrollara ese conocimiento en cada una de las materias que él eligiera. Hasta aquí mi participación. Ok, la anterior, perdón. El siguiente autor, en concordancia con lo que hemos visto de las nuevas escuelas, tiene que ver con el liberalismo que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este se denomina el experimentalismo de John Dewey. Y también se conoce como pragmatismo instrumentalista, ya que se deriva de estos dos conceptos. Él era un filósofo estadounidense que basaba que todo el aprendizaje formal o informal se basa o se adquiere a través de la práctica, por eso se llama filosofía pragmatista. Y el otro concepto es la teoría del conocimiento como instrumento, que refiere a la inteligencia como algo que nos permite o nos sirve como instrumento para resolver problemas en general en la vida. Ajá, ¿la que sí? Por favor. Este pensamiento tiene la influencia en el idealismo de Kant y de Hegel y el neoidealismo de los ingleses Tom Green y John Carr. Pero también hay autores que nos mencionan que Dewey tenía una gran influencia de Darwin respecto a la evolución, al evolucionismo, sobre todo en materia biológica y psicológica, en maduración del cerebro y de los procesos o estructuras del aprendizaje que se dan de forma orgánica. Y pues es un factor muy importante que él, siendo filósofo, integra a la filosofía la materia de la filosofía como el eje central de todas las acciones del ser humano, y la define a esa como la teoría general de la educación. También le debemos a él en este sentido la reflexión y el pensamiento crítico que ahora se manejan mucho. Adelante, por favor. Y bueno, en esta parte de la estructura del pensamiento o la epistemología, él nos dice que existen 4 etapas progresivas o como escalones, una antes de la otra siempre. La primera tiene que ver con la experiencia, como tal, todos los contactos que nosotros tenemos con todas las cosas y a través de los sentidos, lo que vemos, escuchamos, cómo percibimos. Y dice que esta experiencia debe ser lo más antiescolar posible para que despierte el pensamiento informal de los niños de forma natural. Y para que se cuestione, para que comience a investigar, y tiene que ver con materiales reales de la vida diaria. En la segunda etapa del pensamiento, que se denominan los datos, es cómo tenemos esa información a través de las experiencias. Se vuelven recursos, esos datos son lo que se nos presenta y lo que vamos asimilando, guardando y manteniendo como estímulo para el pensamiento. Y esos datos también pues se van generando en la memoria del alumno y a su vez construyen otros datos en la memoria. Y la tercera etapa ya es la construcción de ideas, es decir, a través de esta experiencia y recopilación de datos se vuelve a una fase creadora, y estas ideas se ven como la solución de los problemas, incluso de manera anticipada. Y en relación con la educación nos dice que no es algo que se dé por el maestro, sino que tiene que ser descubierto por el alumno. Finalmente, en la cuarta etapa del pensamiento se denomina aplicación y comprobación,
que es donde los pensamientos ya se aplican a las situaciones, es decir, ya se obtuvo una experiencia, se confrontaron los datos, se crearon en una serie de ideas y entonces las vamos a aplicar a estas situaciones que en la fase anterior solamente eran hipotéticas. Y una vez que lo apliquemos, entonces vamos a comprobar si estas ideas tenían un significado de acuerdo a la realidad o no. Adelante. Derivado de los estudios que había tenido John Dewey, él refiere ciertas conclusiones sobre lo que es en sí para él la metafísica, la antropología, la ética, la axiología, la experiencia en sí como base principal y deriva en el centro que sería la teoría de la educación. Adelante. Bueno, y entonces, resumiendo lo que significa, de acuerdo a la teoría de Dewey, la experiencia consiste en las relaciones que existen entre el ser humano y su medio ambiente, ya sea la parte natural o social, la convivencia con otras personas. Y nos dice que no hay nada semejante a un conocimiento auténtico ni a un razonamiento fructífero si no es como resultado del hacer. Tiene que haber un contacto de por medio. Él concibe a la metafísica como una parte intermedia entre lo que es el idealismo y el realismo, es decir, confrontar las ideas con la aplicación que vimos en las fases del pensamiento anterior. Y la antropología tiene que ver con el hombre, claro, la parte, desde el punto de vista de Dewey, tiene que ver con su realidad corpórea. Lo que es vital, mental y social, asociado en un solo ente y no como proceso. La axiología y la ética, pues van de la mano los valores y la aplicación de estos en las personas, entonces están elaboradas en conceptos del cambio y de la relatividad, es decir, que los valores que tenemos en este momento no son los mismos valores que se tenían hace 20 años. Entonces, nos dice que debemos ser flexibles con estos valores porque es un proceso cultural, entonces se vuelven intrínsecos y Adelante. Bueno, y en 1897, John Dewey publica un libro con lo que ahora conocemos como la teoría de la educación. Y ese libro tiene por título Mi credo pedagógico y obviamente aquí describe su filosofía. En cuanto a educación, él menciona diferentes conceptos a lo largo del texto, pero se repite de manera constante la idea de que la educación es la transmisión de la cultura a través de la comunicación y que esta tiene un carácter biosocial de reconstrucción y reorganización de la experiencia y la capacitación para dirigir el curso de nuevas experiencias. Y así los aspectos básicos de este libro, del credo pedagógico, son 4. Primero, si podemos pasar a la siguiente. Son el aspecto psicológico y social,
que nos dice que el proceso educativo tiene un carácter social que se completa con la parte psicológica, puesto que la persona se complementa de estas dos partes. Y es él, la persona, quien es el eje central del proceso educativo y en sí el agente educativo. Y después nos dice que la escuela es una institución social que se organiza en una comunidad y en esta comunidad que se convierte en la escuela es donde convergen todos los medios para conseguir que el niño adquiera la educación que se ve como un bien cultural. Y también que la escuela debe estar o debe tener planes y contenidos acordes con la vida real, es decir, reflejarla del mismo modo en que se hace en el hogar, en la calle, en la colonia, en un campo de juego y en los trabajos. Nos dice que es muy importante que se vincule el mundo del trabajo del trabajo adulto con lo que es la escuela para que el niño asimile desde pequeño y lo vea como una forma real, algo que va a suceder o que sucede. Y finalmente que la vida es activa y social para el niño y que la escuela debe enriquecer este sentido y de manera libre para que todo el trato sea directo y personal y vaya proporcionando ese contenido y fondo desde su perspectiva. Y en general estas 4 ideas nos dicen que entendida de esta forma la educación, pues es imposible que no influya en el progreso y en la acción social, es decir, que tenga resonancia en la vida social. Y finalmente, como los últimos conceptos de la teoría de la educación nos maneja 2 cosas. ¿Cuál es el fin de la educación? Nos dice que es como único fin, tiene el crecimiento del ser humano y el objetivo es la reconstrucción de la experiencia. Y la función fundamental es adaptar a este medio y mejorar las condiciones de vida. Y que no se le puede asignar una finalidad al crecimiento porque sería entenderlo como un instrumento para lograr algo exterior cuando este exceda. Y los valores educativos, que es lo que se comenta respecto a los bienes y valores, y nos dice que la ciencia tiene un valor en sí porque contribuye a la experiencia de la vida y poco caso deben prestarse a las discusiones parciales de valores de otras ciencias. Hasta aquí sería mi participación. Gracias. Buenas noches, compañeras y compañeros docentes. El día de hoy me tocó a mí exponer sobre Rogers, Carl Ramson, Rogers, y el tema es sobre la enseñanza no directiva y la educación centrada en el estudiante. Bueno, la enseñanza no directiva es una corriente en la que el centro principal del objeto de estudio es el estudiante. En este caso, algo que me gustaría mencionar aquí es que el modelo de la nueva escuela, el que nosotros actualmente estamos manejando en educación media superior, es en el centro de trabajo donde actualmente me encuentro laborando. En este modelo nosotros nos enfocamos en lo que es el estudiante principalmente. El estudiante es quien se convierte en el foco de este proceso educativo, del proceso de enseñanza y aprendizaje. El maestro aquí pasa a fungir como un facilitador. Ya no se trata de la distribución de conocimientos. Precisamente, Rogers nos habla sobre esto. Nos dice que las actitudes son mucho más importantes que las técnicas que uno trabaja en ese proceso de aprendizaje. Es decir, uno como docente cuenta con diferentes metodologías, formas de trabajar, tiene distintos métodos y técnicas para poder transferir ese conocimiento a los estudiantes. Sin embargo, no se trata de qué tan buenos somos nosotros con nuestras técnicas, sino de cuáles son las que se adecúan a las necesidades de aprendizaje del estudiante y sobre todo a su forma en que éste trabaja. Cada estudiante tiene una forma propia de trabajar y de aprender
de aprender por sí mismo, de cómo experimenta. Cada estudiante es distinto. Nosotros habíamos visto en el video de John Biggs que hay estudiantes que son por sí mismos, tienen muy buenas técnicas de aprendizaje por sí mismos y ellos mismos pueden continuar con ese proceso. Aquí el facilitador suele solamente fungir como un guía, sin interrumpir ese proceso del estudiante. Entonces, para que nosotros podamos facilitar ese proceso, tenemos que encontrar las formas adecuadas. Entonces, los valores de los estudiantes son tomados en cuenta. Aquí se toma mucho al estudiante como una persona, ya que en modelos tradicionalistas se dedicaba más a un modelo autoritario. Se imponía en lugar de moldear. Entonces aquí, los principios básicos que dicta la enseñanza no directiva nos determinan cómo este modelo de la enseñanza no directiva va enfocada en el estudiante y en su autoaprendizaje. Siguiente, por favor. En estos primeros principios básicos de la enseñanza y el aprendizaje, nos dice que Carl Rogers sostenía que por sí mismo el ser humano tiene potencial, tiene un talento natural, que es cuestión del mismo estudiante encontrar, o de la misma persona encontrar. En este caso, el estudiante tiene su propia forma de encontrar ese conocimiento y la forma de cómo trabajar. Él mismo se encarga de cómo hacer ese proceso de aprendizaje mucho más fácil, de acuerdo a su forma de trabajar, a cómo trabaja y cómo se desenvuelve. Me permito. Parece que me estoy moviendo aquí. A ver, regresen. No sé qué pasó. Regresen, por favor. Voy, permítanme. Como que me dio el control de las diapositivas. Sí. Empezó a moverse. ¿Ya pueden visualizar? ¿Sí se escucha? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, sí te escucho. Ok, muy bien. Ok, entonces, ese aprendizaje puede lograrse una vez que el estudiante encuentra la forma en cómo aprende. Y esto es cuando se conoce sus necesidades de aprendizaje. Es lo que se determina como el aprendizaje significativo y participativo. Estos dos conceptos implican, uno, que el estudiante aprende lo que él necesita aprender y de la forma que interactúa en ese proceso. En la forma tradicional, el maestro era quien se encargaba de distribuir los conocimientos y el estudiante tomaba nota de ellos. Pero se ha demostrado con el tiempo que esto no solamente contribuye a un proceso de memorización. Entonces, este proceso tiene que convertirse en un proceso participativo. El estudiante tiene que interactuar para poder aprender. Así es como se facilita este proceso de aprendizaje. Nosotros nos centramos en cómo el estudiante aprende y es ahí donde entra nuestro rol como docente. Siguiente. Ahora, algo que es muy importante. Recordemos que en el proceso de aprendizaje interactúan diferentes elementos. No solamente se trata del estudiante y el maestro, aquí también involucramos elementos externos, pero también a las otras personas involucradas. Recordemos, somos seres sociales y por tanto, el estudiante también tiene relación con sus compañeros de grupo, entonces también debemos recordar que ellos son partícipes en este proceso de aprendizaje. Desde luego, también están los padres de familia, papá y mamá, quienes también pueden participar en ese proceso de aprendizaje. Uno debe recordar que el aprendizaje suele cambiar, entonces debemos adaptarnos a esos cambios y de acuerdo a la rutina que tiene el estudiante, podemos empezar a adaptar medidas más efectivas para facilitar ese aprendizaje. Asimismo, recordemos los recursos que utiliza el docente para poder trabajar y facilitar el proceso.
deben de tener flexibilidad. Los recursos deben de ser adaptables de acuerdo al proceso de aprendizaje. Tenemos diferentes formas de aprender y de estimular esa interacción. Entonces, no debemos imponer recursos, debemos facilitarlos y adaptarlos de acuerdo a las necesidades que presenta cada uno de nuestros estudiantes. Siguiente. Por último, el último punto nos habla sobre el problema de la autoevaluación. Algo que habíamos comentado y sobre este asunto de la evaluación. Los exámenes, si bien los exámenes tienen una cierta obligación, tienen un cierto grado de cumplimiento de obligación, estos se utilizan para dar resultados, para dar estadísticas, para cumplir con objetivos y programas. Sin embargo, la evaluación como tal se da de varias formas. Nosotros hacia los alumnos se hace la evaluación. Entre ellos, entre pares, que también se conoce como coevaluación. Pero aquí nos dice, de acuerdo al pensamiento de Rogers, la autoevaluación es la más importante, ya que es el mismo estudiante quien se encarga de evaluar el grado en que han cumplido sus metas. El mismo estudiante es quien elige sus criterios que va a evaluar, cuáles son los objetivos que va a lograr y la medida en que logra llegar a logra cumplir esos objetivos que él mismo se ha propuesto. Entonces, uno, al permitir que el estudiante elija sus propios criterios, hace partícipe al estudiante en ese proceso de evaluación. Es algo interesante de poder relatar, de poder evidenciar en el momento de trabajo, ya que eso también dota de ciertas cualidades a los estudiantes. Por tanto, debemos recordar, los estudiantes también son partícipes en ese proceso de evaluación. Si ellos son quienes eligen la forma en que aprenden, ¿por qué no elegir también, por qué no dejarlos también que ellos evalúen ese proceso? Entonces, uno, lo que podemos concluir sobre la enseñanza centrada a los estudiantes es, en este caso, el foco de atención es el estudiante y su forma en cómo se aprende. Por tanto, con eso yo concluyo mi participación. ¿Sí? Aquí la conclusión la va a dar nuestra compañera y está concluyendo el punto, entonces yo ya terminé aquí mi participación. Adelante. Muy bien. Y pues sí, compañeros y audiencia, con esto concluimos, después de dar un repaso acerca de todos los autores, acerca del movimiento antiautoritario, concluimos en que en la pedagogía, este tipo de movimiento ha implicado en su trayectoria histórica un compromiso ideológico, sobre todo de transformación social. El movimiento encausa sus críticas hacia diferentes actitudes de la educación más que hacia los métodos o contenidos, y este defiende un cambio actitudinal por parte del maestro y de la misma institución educativa. Esto es para propiciar el surgimiento de nuevas relaciones y también, ¿por qué no?, nuevas alternativas. La defensa de la libertad frente a la imposición de las instituciones o personas engloba en el movimiento antiautoritario a distintas teorías educativas, que fueron las mismas que estuvimos viendo y escuchando a través de esta exposición, en donde pasamos por diferentes tipos de autores, como por ejemplo Tolstoy, Ferrer, Neil, Rogers, que son los representantes más importantes y los que inician el antiautoritarismo en la educación. Y esto sería todo por el día de hoy. Agradecemos que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Listo.